Escuchas tanto sobre el conflicto israelí-palestino, pero piénsalo. ¿Has oído alguna vez la opinión de un israelí promedio? No un político, no un activista de la extrema izquierda o extrema derecha, sino un israelí de la corriente principal. Mi nombre es Oren, soy un guía turístico israelí y soy tu israelí promedio con una maestría en historia israelí. En este video hablaré sobre las ocupaciones, asentamientos y refugiados. Pero primero, comencemos con la narrativa palestina. Te dirán que al principio estaban los palestinos y entre ellos había algunos judíos que vivían pacíficamente junto a los musulmanes. Bajo el paraguas del colonialismo, el movimiento sionista comenzó a traer judíos a Palestina y a robar tierras a los locales, lo que llevó a rondas de violencia entre ambos lados. Esto escaló a una guerra en la que los judíos llevaron a cabo deportaciones masivas, lo que a su vez llevó al problema actual de 5 millones de refugiados palestinos. Ahora, las narrativas son geniales, pero los hechos y la verdad son aún mejores. La tierra de Israel tiene una extensa historia. Fue habitada por cananeos, persas, israelitas, turcos, mamelucos, franceses, británicos, alemanes durante las cruzadas, romanos y griegos. Nunca hubo un pueblo palestino en la tierra de Israel. Sí, había árabes y llegaré a eso, pero nunca un grupo que se autodenominara palestino. Si crees que me equivoco, por favor dime cuándo existió. ¿Fue en el siglo XII o en el siglo XVII? Muéstrame una moneda que usaron. Dime el nombre de un líder palestino en el siglo XV. No puedes, porque no lo había. Algunos ahora llaman a Dar al-Omar un líder palestino, pero eso también es falso. Dar al-Omar fue un talentoso gobernante beduino de Galilea cuando estaba bajo el corrupto y descuidado gobierno otomano. Se rebeló contra el imperio y formó una zona autónoma en Galilea hasta que fue asesinado por sus soldados. Si él es todo lo que tienen los palestinos para demostrar que existía un pueblo palestino, tienen muy poco. La tierra de Israel fue descuidada, empobrecida y corrompida bajo el dominio turco durante 400 años. Y antes de eso, formaba parte del imperio mameluco que tenía su base en Egipto. Dato interesante, cuando los musulmanes gobernaban Israel, Jerusalén nunca fue la capital. Siempre fue El Cairo, Damasco o Bagdad. Cuando los judíos y cristianos gobernaban la tierra de Israel, Jerusalén siempre fue el corazón, siempre la capital. Esto tiene sentido, ya que Jerusalén se menciona cientos de veces en la Biblia judía y el Nuevo Testamento, pero en el Corán, Jerusalén no se menciona ni una sola vez. El Corán trata principalmente sobre la Meca y Medina, en Arabia Saudita. No afirmo que Dios haya dado esta tierra a los judíos. Estoy señalando un hecho simple e indiscutible. Los sitios más sagrados para judíos y cristianos se encuentran en Israel. Los lugares más sagrados para los musulmanes están en Arabia Saudita. Ahora pasemos a hablar sobre el colonialismo, y aquí voy a sorprenderte. A diferencia de las potencias colonialistas que se apoderaron de la tierra, los judíos compraron cada pedazo de tierra donde se establecieron. Todos los asentamientos judíos estaban en tierra judía hasta que los árabes iniciaron una guerra contra nosotros. ¿No coincides con mi opinión? Prueba que me equivoco. Escríbeme en los comentarios abajo. Orin, en 1936 se estableció el pueblo X en tierras árabes robadas. No podrás encontrar ni un solo ejemplo. Si piensas que los judíos llegaron con mucho dinero y compraron a los locales pobres, estás equivocado. Los judíos compraron el pantano que nadie quería. Existe una correlación increíble entre la tierra sugerida para convertirse en un Estado judío en el plan de partición de la Organización de las Naciones Unidas y las áreas donde las personas sufrían de malaria. Los pioneros sionistas, con una enorme cantidad de trabajo duro e innovación, convirtieron el pantano en oro, y los médicos sionistas hicieron una importante contribución al combatir la malaria en todo el mundo. Antes de decir una palabra sobre los palestinos y el colonialismo, mencionemos brevemente un país cercano, Jordania. Jordania es el resultado del colonialismo británico. Es un país artificial que fue creado por los británicos. Los británicos le dijeron a uno de los hijos del rey de Hejaz en Arabia Saudita: ayúdanos a luchar contra los turcos y crearemos una tierra para que la gobiernes. Esa es la historia de Jordania.
No tengo nada en contra de los jordanos, pero si me dices que el país de Jordania es antiguo y no el producto del colonialismo británico, te diré que estás equivocado. Lo mismo ocurre con los palestinos. El nombre Palestina fue dado a la tierra de Israel por el Imperio Romano hace 2000 años, para castigar a los judíos después de la rebelión conocida como la revuelta de Bar Kokhba, que tuvo lugar en el año 135. Entonces, el nombre fue creado por un imperio colonialista hace 2000 años, y las fronteras modernas alrededor de este nombre fueron creadas por el imperio británico hace 100 años. ¿Por qué se considera palestino a un árabe nacido en el norte de Galilea, mientras que si nace a unos pocos kilómetros al norte, se considera que es un libanés? Porque los británicos y los franceses, dos imperios coloniales europeos, trazaron una línea que más tarde se convirtió en la frontera entre Israel y Líbano. El colonialismo es lo mejor que le ha pasado a los palestinos. ¿Sabes por qué? Porque el colonialismo británico inventó al pueblo palestino. Los palestinos son un producto del colonialismo. Obtuvieron su nombre del Imperio Romano y sus fronteras fueron trazadas por el Imperio Británico. Y no termina ahí. Todos saben que los judíos emigraron a la tierra de Israel, pero nadie habla de la gran cantidad de árabes que emigraron a la tierra de Israel. Los británicos y los judíos trajeron innovación y prosperidad a la tierra de Israel, y los árabes de Egipto, Transjordania y Siria vinieron a mejorar sus vidas bajo el dominio británico, como hoy con Europa Occidental. Los musulmanes prefieren refugiarse en países cristianos en lugar de musulmanes. Un líder de Hamas admite que más del 50% de los palestinos en Gaza son originalmente egipcios. Las cifras reales son mucho más altas. Entonces, ¿por qué es que un judío que llegó a Israel en los años 20 es parte de un proyecto colonialista, pero un árabe que vino de Siria para trabajar en Haifa en los años 40 se considera un palestino indígena local? Y por cierto, a principios del siglo XX eran los judíos a quienes se refería como palestinos y los árabes se llamaban a sí mismos árabes. ¿Pero qué hay de los refugiados palestinos, la ocupación y los asentamientos israelíes ilegales? ¿Qué tienen que decir los israelíes al respecto? Así que comencemos con los refugiados. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas propuso dividir la tierra en un estado judío y un estado árabe, donde vivirían judíos y árabes respectivamente. Y por cierto, en todos los documentos escritos en ese momento, ya sea por países árabes o por la Organización de las Naciones Unidas, hablan de un estado árabe y no de un estado palestino. Sin embargo, los judíos aceptaron y posteriormente los árabes iniciaron una guerra para exterminarlos. El primer acto realizado por los árabes después del plan de partición de la Organización de las Naciones Unidas fue un tiroteo en un autobús que mató a 5 civiles judíos. Afortunadamente, ganamos. De haber perdido, no habría refugiados judíos, solo tumbas. Debido a los combates, cerca de 500.000 de árabes dejaron sus hogares y se refugiaron en los países árabes vecinos. Algunos huyeron por temor a los combates que ocurrían a su alrededor. Algunos fueron evacuados por líderes militares árabes y algunos fueron deportados por los israelíes. En ciertos sitios, los israelíes expulsaron a los árabes. Pero veamos lo que sucedió en el otro lado. En los territorios que los árabes conquistaron no quedó ningún judío vivo. Si no me equivoco, solo hay 3 lugares donde los judíos cayeron en cautiverio y se mantuvieron vivos: el barrio judío en Jerusalén, Nitzanim y Gush Etzion, y ningún judío continuó viviendo en áreas que estaban controladas por los árabes, mientras que se permitió que decenas de miles de árabes se quedaran en el Estado judío. Quiero alejarme por un segundo para centrarme en un punto muy importante con respecto a los refugiados en esos años. Como resultado de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los imperios colapsaron y la idea de que las naciones se autodeterminaran se convirtió en la norma. El movimiento sionista fue uno de estos movimientos nacionales, uno de muchos. En el proceso de creación de estados nacionales, decenas de millones de personas fueron evacuadas y deportadas. 12 millones de alemanes fueron evacuados después de la guerra. Polonia y Ucrania tuvieron un punto, 4 millones de civiles que se movieron de un lado a otro. Turquía-Grecia tiene 2 millones deportados. En los Balcanes, alrededor de 7 millones fueron obligados a moverse. India y Pakistán tuvieron 14 millones de personas evacuadas.
Todos estos ejemplos surgieron con una tremenda cantidad de violencia y dejaron millones de muertos. De los 60 millones de personas forzadas a dejar sus hogares en los años 40, ¿cuántos son considerados refugiados por la Organización de las Naciones Unidas actualmente? Cero. ¿Sabes cómo el mundo llama a un refugiado alemán de tercera generación? Un alemán. ¿Sabes cómo se llama hoy en día a un refugiado indio de tercera generación? Un indio. Solo aquellos árabes que abandonaron Palestina todavía se consideran refugiados, al igual que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. Por eso hoy hay 10 veces más refugiados palestinos que hace 70 años. ¿Los árabes pueden llamarse como quieran? Quieren ser llamados palestinos, claro, ¿por qué no? Pero no abusemos del término refugiados. Reservémoslo para aquellos que realmente lo necesitan, para los verdaderos refugiados, y no lo usemos para un grupo de personas que insisten en aferrarse a este título de victimización durante 3 generaciones. La política de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas es una broma por la que estás pagando. Podrías estar diciendo que, aunque las atrocidades ocurran en otros lugares, eso no exime a Israel de la responsabilidad de sus propios crímenes. Pero espera un segundo. Al mundo le encanta hablar sobre los refugiados palestinos. La academia ha dedicado 1000 veces más artículos y cursos a ellos que a cualquier otro grupo que se vio obligado a abandonar debido a la guerra. Y agreguemos rápidamente una palabra sobre un grupo de refugiados del que probablemente nunca hayas oído hablar, y esos son los judíos en los países árabes. Los judíos en los países árabes sufrieron pogromos y cientos fueron asesinados por sus vecinos árabes. El titular de primera página en el New York Times, un día después de la creación del Estado de Israel, trataba sobre el grave peligro que ahora enfrentarían los judíos en los países árabes. Cientos de miles de judíos de Marruecos, Túnez, Yemen e Irak tuvieron que huir a Israel después de haber tenido que soportar una avalancha de violencia contra ellos. Israel creó campos de refugiados para estos judíos. Lo que pasa es que en Israel no los llamamos refugiados, ya que cuando un judío llega a Israel no es un refugiado, sino un judío que está volviendo a casa. 800,000 judíos tuvieron que huir de los países árabes, que es mucho más que los 500,000 de refugiados palestinos. La propiedad y la tierra judía que fue confiscada por los países árabes es al menos 5 veces más de lo que los palestinos dejaron atrás en Israel. Así que, para concluir este tema, diré que no solo se obligó a más judíos a evacuar, teniendo que dejar atrás mucha más propiedad, sino que también fueron los árabes quienes comenzaron la guerra en Israel. Y los árabes persiguieron a los judíos en los países árabes. He utilizado muchos datos y cifras diferentes aquí, y las personas que no están de acuerdo conmigo suelen cuestionar mis hechos. No proporcionaré enlaces a cada hecho que he mencionado, ya que esto es un video de YouTube y no un trabajo universitario, pero todos los hechos que he dado aquí son muy básicos y fáciles de verificar. Hay un sitio web que me encanta absolutamente, se llama Google, y puedes escribir preguntas como ¿cuántos refugiados causó la partición de India? ¿O en qué país musulmán está bien ser gay? ¿O pogromos en Irak contra los judíos? Y obtener respuestas a tus preguntas. Si quieres profundizar, puedo recomendar los artículos y libros de Ben-Dur Yemini. Proporcionaré un enlace a sus materiales. Y ahora hablemos de la ocupación, pero primero establezcamos de qué ocupación estamos hablando, porque la mayoría de los árabes ven la existencia del Estado judío en Israel como una ocupación de tierras musulmanas. La primera frase en la Constitución de Hamás es que Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo borre, lo cual está muy lejos de vamos a tener paz. No hablan de un Estado palestino, sino que quieren un imperio musulmán. E incluso la Organización para la Liberación de Palestina, que significa Organización para la Liberación de Palestina, fue establecida en 1964, 3 años antes de la ocupación de 1967. Así que básicamente cuando los árabes hablan de ocupación, están en contra de la existencia de un Estado judío. Espero que no apoyes a los árabes en esto. En 1967, los árabes amenazaron con eliminar a Israel nuevamente y volvieron a perder. En los medios, el área que está en disputa se llama Cisjordania, pero el término Cisjordania, al igual que el término palestinos, es muy nuevo y solo se inventó hace unas pocas décadas. Preferimos usar el nombre que se ha utilizado durante miles de años, Judea y Samaria.
La gran mayoría de los árabes que viven en Judea y Samaria viven bajo el control de la autoridad palestina, no bajo la ocupación israelí. Actualmente, la mayoría de los israelíes se oponen a los asentamientos en tierras árabes privadas, pero apoyan que los israelíes residan en Judea y Samaria. Aquí están los argumentos israelíes. ¿Qué esperan de nosotros los israelíes? ¿Retirarnos y permitir que intenten eliminarnos nuevamente? Los judíos vivieron en Hebrón durante siglos, hasta que fueron asesinados por árabes. Entonces, ¿por qué los árabes pueden vivir libremente en Jerusalén e Israel y a los judíos no se les permite vivir en Hebrón? ¿Por qué deberían Judea y Samaria estar libres de judíos? Los palestinos no deberían ser recompensados por su violencia hacia los judíos. Y si el ejército israelí necesita proteger a los judíos en Hebrón, que así sea. Viví en Alemania durante muchos años, y si tuviera €1 por cada vez que escuché la palabra Siedlungspolitik, no tendría que pedirte que me compres una cerveza al final de este video. Siedlungspolitik es la política de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Esto es algo obsesivo para los medios alemanes, y estoy seguro que también para muchos otros países. Me parece realmente arrogante y condescendiente que tantos europeos y estadounidenses nos digan que somos los obstáculos para la paz. ¿Tienes una solución para o una opinión sobre la guerra en Siria o Yemen o Afganistán o Libia también? ¿O es solo cuando se trata de Israel que estás tan seguro de que los asentamientos israelíes son la raíz de todos los problemas? Soy una persona racional. Si me dijeras que los asentamientos son el mayor obstáculo para la paz, yo diría que lo analicemos. Los árabes fueron violentos con los judíos antes y después de 1948, antes y después de 1967 y antes y después de los asentamientos. Israel se retiró de la franja de Gaza, ya no hay un solo judío en Gaza, y por cierto, había una comunidad judía en Gaza, una comunidad antigua. ¿Pero estamos más cerca de la paz hoy? No lo creo. En la resolución de Jartum de 1967, previo a los asentamientos, los líderes árabes declararon que no habría paz, reconocimiento ni negociaciones con Israel. Los asentamientos no son el problema. Entonces, ¿cuál es el corazón del problema si no es la ocupación, los asentamientos o el problema de los refugiados? Para comprender el verdadero problema desde la perspectiva israelí, es necesario ampliar la visión. Los israelíes ven una línea recta que conecta la violencia musulmana en Afganistán con la terrible guerra en Siria, con los palestinos, con el ataque terrorista en Europa. Si casi todos los más de 50 países musulmanes no son democráticos, eso no dice nada bueno sobre la sociedad musulmana. Si no hay libertad de expresión en los países musulmanes, eso no les da puntos a favor. Si ser gay es ilegal en los países musulmanes, si las mujeres son vistas como propiedad de la familia patriarcal, si todas las minorías en los países musulmanes están sufriendo y disminuyendo, me parece increíble que la persecución de los cristianos en los países musulmanes reciba casi cero cobertura en los medios de comunicación. Más de 50,000 cristianos han sido asesinados por musulmanes en los últimos años solo en Nigeria. ¿Sabías de esto? La situación es totalmente absurda. Israel evacúa a árabes que no han pagado alquiler durante 30 años de 20 casas que pertenecen a judíos en Sheikh Jarrah, un barrio mayoritariamente árabe en Jerusalén, y la mayoría comienza a gritar sobre limpieza étnica. Ahora, mi inglés no es muy bueno, pero si el número de árabes en Jerusalén, en Israel, en Gaza y en Judea y Samaria está creciendo, ¿no deberíamos quizás usar un término diferente? Quizás deberíamos aplicar el término limpieza étnica, no a lo que los judíos están haciendo a los musulmanes, sino a lo que los musulmanes están haciendo a los cristianos. El Medio Oriente solía estar lleno de antiguas comunidades cristianas. Todas están desapareciendo, o más precisamente, están siendo eliminadas por los musulmanes. Si el mundo musulmán se está ahogando en un mar de violencia, entonces no diré nada bueno sobre esta sociedad y no equilibraré mi crítica con hacen un gran hummus. Hay un comediante australiano de stand-up, comediante Jim Jeffries, muy liberal, muy divertido, y en uno de sus shows dice algo como: vamos a reírnos de las religiones, vamos a reírnos de los judíos, y la multitud aplaude, y él cuenta su chiste, y luego dice, vamos a reírnos de los musulmanes, y entonces hay un silencio total.
El momento de silencio en este gran salón grita la verdad más fuerte que 1000 artículos en Al Jazeera. La reacción de la multitud es genuina, ya que no pueden controlarla, no pueden aplicar los filtros de corrección política. Sabes que puedes reírte de los judíos, porque los judíos en Israel, en los Estados Unidos, en Europa, son menos violentos y ningún judío te atacará por criticar a los judíos o al judaísmo. Pero cuando se trata de los musulmanes, la historia cambia. ¿Existen musulmanes que quieren democracia y libertad de expresión y que piensan que los homosexuales no deberían ser encarcelados? Sí, por supuesto que los hay. Pero tristemente son una minoría sin poder. También hubo algunos alemanes geniales en los años 30 y algunos rusos agradables bajo Stalin, y sin embargo no diría nada bueno sobre los nazis o los comunistas. La primavera árabe, también conocida en Israel como el invierno musulmán, es un gran ejemplo de lo mal que está la situación en la sociedad musulmana. Solo en Túnez el país se volvió más democrático. Aparte de eso, fracasaron en todas partes, en el Medio Oriente y en el norte de África, en los países sunitas y en los países chiitas, en los países ricos y en los países pobres, en los países árabes y en los países musulmanes, sin democracia, sin derechos de las mujeres, sin derechos de los homosexuales, y por derechos de los homosexuales me refiero al derecho a tener la cabeza conectada al resto del cuerpo, sin libertad de expresión, nada, solo dictadura, guerras civiles, caos y odio. La paz solo llegará cuando ocurran dos cosas. Primero, cuando el mundo árabe reconozca un Estado judío en la tierra de Israel, y segundo, cuando la sociedad musulmana sea democrática, menos violenta y más tolerante con judíos, cristianos y mujeres independientes. Esta es, en general, la opinión promedio de los israelíes. ¿Tiene sentido? Si estás de acuerdo, por favor, dale like al video, suscríbete, comenta y comparte la verdad. Si te gusta mi contenido y quieres ver más videos como este, por favor, considera comprarme un Birotu o convertirte en miembro en buymecoffee.com. Dejaré todos los enlaces abajo. Nos vemos en el próximo video.